Entonces, chicos, hoy día vamos a empezar con la asesoría número 7. Hoy día ya toca lo que son cardiopatías congénitas. Está súper lindo. Entonces, antes de empezar con lo que son cardiopatías congénitas en sí, tenemos que definir qué es una cardiopatía congénita. Entonces, una cardiopatía congénita va a ser cualquier malformación en el desarrollo del corazón que se va a establecer durante la gestación. Este tipo de malformaciones pueden ser de tipo o a nivel estructural, netamente del corazón, los vasos grandes, las cavidades alrededor que se encuentran del nivel del corazón, o también puede ser, digamos, algún tipo de desorden o algún tipo de disfunción con el tema de la funcionalidad misma del corazón. Entonces, acá hay un punto importante que en estas patologías el tema de los genes prevalece bastante para que, digamos, se pueda desarrollar ese tipo de cardiopatías congénitas. El tema de, por ejemplo, durante la gestación de una mujer, el hecho de que tenga hábitos nocivos, como por ejemplo fumar, tomar bebidas alcohólicas, influye bastante para que se puedan desarrollar este tipo de patologías congénitas. Además, recordarles que dentro de las enfermedades, digamos, congénitas o malformaciones congénitas, el tema de cardiopatías congénitas, netamente de malformaciones del corazón, son una, si no es por decir la más prevalente o la que tiene mayor incidencia. Tanto así de que 8 por cada 1000 bebitos, 1000 nacimientos, desarrollan o nacen con algún tipo de malformación congénita. En el tema etiológico, el más frecuente es el tipo idiopática, pero también hay un cierto relación multifactorial en tanto los genes como a nivel ambiental. Entonces, cuando hablamos, a ver, voy a poner el puntito. Ya. Entonces, más o menos esta radiografía de tórax es para recordarles que siempre cuando ustedes ven una radiografía de tórax tienen que empezar a reconocer lo que son ciertas estructuras anatómicas. Tanto las estructuras como el posicionamiento, como el tema de la penetración también de la placa como tal, y bueno, algunos vasos o estructuras anatómicas adyacentes a, digamos, al órgano principal que ustedes quieren ver. En este caso sería el corazón. Otro punto importante es que, por ejemplo, en una radiografía de tórax, recordar que lo que vemos por este lado de acá es el ventrículo izquierdo. Y lo que vemos por acá no sería el ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho se va a ver únicamente, o se encuentra, mejor dicho, por detrás. Es por ende que en una radiografía de tórax es muy difícil, creo que es imposible, si es que no, digamos, existe algún tipo de agrandamiento de la cavidad como tal, que se pueda visualizar lo que es el ventrículo derecho. Sin embargo, esta curva de acá que ven es la aurícula derecha. Otro punto importante que tienen que recordar cuando ven una radiografía de tórax es el tema de los hilios pulmonares. Recuerden que, digamos, mientras más pegado está la parte central, es normal que lo vean, digamos, de manera blanca, de manera radioopaca, y digamos que esos hilios pulmonares se van a ir yendo hacia la periferia. Claramente no tiene que cubrir completamente, y estaríamos hablando patología que le hemos visto que es el edema pulmonar. Entonces, lo normal es que se pueda ver, digamos, completamente la silueta cardíaca, lo que es el ventrículo izquierdo, lo que es la aurícula derecha, lo que es el hilo pulmonar y obviamente los campos pulmonares sin tanta penetración, sin tantos hilios, digamos, congestionados en ese nivel. Entonces, cuando hablamos netamente de lo que son cardiopatías congénitas, o bueno, en sí lo que es en general, hay tres términos o tres frases que lo van a escuchar bastante. Entonces, antes, digamos, de pasar a lo que son patologías, tenemos que saber ubicarnos. Y cuando ustedes vayan a rotar o cuando ustedes, digamos, les manden lo que son los exámenes radiográficos, muchas veces van a poner, por ejemplo, que estamos viendo una radiografía de tórax, posterior anterior, una radiografía normal, situs solitus, puede ser con edema, una neumonía apical derecha. Pero lo importante es que cuando ustedes lean o escuchen la terminología situs solitus, se refiere a que la configuración anatómica de ese paciente va a ser de manera normal. ¿Qué quiere decir? Que tanto los órganos que se tendrán que ver al lado derecho como al lado izquierdo se van a encontrar de manera completamente normal. Esto quiere decir, al lado derecho van a encontrar lo que es la aurícula derecha, van a encontrar lo que es el hígado, van a encontrar lo que es el lóbulo, el pulmón trilobulado, o sea, a nivel derecho es trilobulado. En cambio, por el lado izquierdo van a encontrar lo que es el vaso, el estómago en la porción izquierda y van a encontrar lo que es el pulmón bilobulado. Por lo contrario, cuando tenemos un
Ahí, esa es la imagen, digamos, al lado derecho trilobulado, al lado izquierdo bilobulado, lo que es la aurícula derecha, y en la parte derecha van a encontrar lo que es el hígado. Digamos que esos tres órganos van a ser los que les van a guiar a que esa está en un situs solitos. Por otro lado, cuando hablamos de un situs inversus es cuando toda, digamos, totalmente la capacidad anatómica, todos los órganos se encuentran inversos, o sea, vamos a ver, digamos, el lóbulo que se encontraba al lado derecho, que era trilobulado, el pulmón trilobulado, lo van a encontrar al lado izquierdo. Y por lo contrario, el pulmón bilobulado lo van a encontrar hacia el lado derecho. De igual forma, lo que es la aurícula derecha, el hígado, todo va a ser exactamente igual, pero volteado como que a lo contrario, o sea, un situs inverso. Y por último tenemos lo que es el situs ambiguus, algo así, que quiere decir que es una heterotaxia. Esto no hace referencia ni a un situs solitos ni a un situs inversus. Quiere decir que lo vamos a dividir según algo en específico, y ese algo en específico es el vaso. Entonces tenemos una heterotaxia que puede ser un isomerismo derecho o un isomerismo izquierdo. Si hablamos netamente de un isomerismo derecho, es que va a haber lo que característicamente vemos como una asplenia, o sea que no va a existir el vaso. El vaso, por ende, lo que se va a ver es un hígado grande que va, digamos, a tomar o va a ocupar completamente todo lo que es el hemidiafragma. Y por lo tanto, si es un isomerismo derecho, lo que va a predominar en ambos campos pulmonares va a ser los pulmones trilobulados. Entonces, en un isomerismo derecho vamos a tener lo que es la asplenia, vamos a tener lo que son los pulmones trilobulados bilaterales y vamos a tener lo que es el hígado grande. Por lo contrario, en un isomerismo izquierdo va a predominar lo que es el pulmón izquierdo y va a haber un pulmón bilobulado bilateralmente. Acá va a haber una poliesplenia, o sea, van a haber muchos vasitos acá a un costadito. Y bueno, el hígado se va a encontrar de manera normal. Entonces, lo único que tenemos que recordar acá es que en este caso, cuando es un situs ambiguus o un situs ambiguus, lo relacionamos en dos tipos. Uno que puede ser un isomerismo derecho y otro que es un isomerismo izquierdo. El derecho predomina el derecho, pulmón trilobulado, asplenia y el hígado grande. El izquierdo predomina lo que son los pulmones bilobulados, poliesplenia, y todo lo demás está completamente normal. Ahora, acá lo que vemos, por ejemplo, es una radiografía de tórax. Vemos lo que es una heterotaxia con una severa malformación cardíaca congénita. Como saben, las radiografías de tórax son bastante útiles, pero en el caso, digamos, para determinar ciertamente que estamos frente a algún tipo o determinar al 100% que estamos frente a una patología es muy complicado porque no se puede ver exactamente en una radiografía de tórax. Para el tema cardíaco, lo que se pide, digamos, para determinar si es que es una patología u otra, es lo que conocemos como el ecocardiograma. En un ecocardiograma sí ustedes van a poder diferenciar, van a poder, digamos, mediante valores, poder determinar si es que están frente a una patología o frente a otra patología. Entonces, lo único que nos sirve cuando pedimos una radiografía de tórax es más o menos poder ir planeando el tratamiento, cómo es que vamos a abordar al paciente, tal vez en qué cavidad de las 4 cavidades que tiene el corazón se puede ubicar la malformación, o si es que se encuentra más arriba, más abajo, en una radiografía lateral si es que se encuentra en el mediastino medio o posterior. Más que nada les ayuda a ubicarse, pero en sí la que les va a ayudar a determinar el diagnóstico es un ecocardiograma. Entonces, en esta imagen de la izquierda lo que ustedes van a ver es una heterotaxia con severa malformación cardíaca congénita. Acá lo que vamos a poder ver, a primera vista ustedes literalmente ven la imagen radiográfica y van a ver que no es lo normal. Van a ver, digamos, algún tipo de protuberancia en la parte superior, el corazón está, digamos, una forma un poco más plana, como que no es tan, digamos, inclinado el ápex cardíaco hacia la parte inferior como normalmente se tiene que ver. Entonces acá lo que podemos ver en primer lugar es, si se dan cuenta en la parte de acá inferior, ven como hay, digamos, una mancha media negra, no tan, digamos, compacta, blanca, a diferencia de acá. Ya, esto cuando ustedes ven
esta mancha, digamos, negra, entre comillas, es lo que hemos estado viendo, que es la cámara gástrica. ¿Se acuerdan que la cámara gástrica se encontraba al lado izquierdo? Se encontraba netamente acá, digamos, en un paciente, en una anatomía normal. En este caso, que es una heterotaxia, se encuentra al lado contrario y lo van a poder ver, digamos, en esta cámara gástrica, digamos, en esa manchita media oscura, muy diferente a la parte contraria. Otro punto importante es que ven acá el corazón. Usualmente, digamos, el ápex del corazón se encuentra más inclinado hacia abajo, como que más para acá. En cambio, en este punto se encuentra un ápex más amplio, como que más para arriba. Eso es, digamos, otra característica de que el corazón hay un problema cardíaco netamente. O sea, el corazón, ustedes a ver la anatomía, a ver la silueta, a ver, digamos, la forma del corazón está diferente a lo normal. Y otro punto que les tienes que hacer, digamos, sospechar de que hay algo raro acá, es lo que señala justamente la flecha negra, que usualmente es el arco aórtico, debería encontrarse acá, hacia el lado izquierdo, y debería haber acá una protuberancia. ¿Se acuerdan que vimos eso en la anatomía en la primera clase cardíaca? Ya se encontraba acá el arco aórtico. Sin embargo, como acá estamos frente a una heterotaxia, se encuentra al lado contrario y lo van a ver como está abultamiento, ese digamos, bulto que sobresale en la parte derecha, que no debería estar ahí, digamos, normalmente. Ok, entonces, ¿qué es lo importante cuando yo tengo, digamos, una radiografía de un paciente cardiópata? Lo importante principalmente acá, obviando un poquito, digamos, la parte de diagnóstico por imagen, es la clínica que va a presentar el paciente. Entonces, ustedes van a tener dos tipos, o a su consulta o a su emergencia les pueden llegar dos tipos de pacientes. Un paciente que va a venir, digamos, con toda la sintomatología respiratoria, un paciente congestivo, con signos respiratorios, con edema pulmonar, o les puede venir un paciente, los pacientes clásicamente morados. El morado significa cianosis. Entonces le va a pedir un paciente que tenga una clínica cianótica, y es una cianosis peribucal, van a ver las mucosas más moradas, el mismo color de la piel va a ser mucho más morado, ya sea una cianosis periférica. ¿Qué más? Y obviamente cuando ven al paciente, digamos, en ese estado de color, van a pensar que claramente tiene algún problema en el corazón. Entonces, una vez que ustedes ya ven, digamos, la clínica, principalmente del paciente, cómo les va a llegar el paciente a su, digamos, a su consulta, tenemos que ver el tamaño de la silueta cardíaca. Si es que ante una radiografía de tórax la silueta cardíaca se encuentra de manera normal o se encuentra de manera agrandada, lo que nos indicaría algún tipo de cardiomegalia. Y bueno, luego de que vemos la clínica, vemos la silueta cardíaca, tenemos que enfocarnos netamente en lo que es la vasculatura pulmonar central o la vascularización pulmonar. Entonces, ¿se acuerdan que les comenté del hilio inicialmente en la radiografía pasada? El hilo normalmente se ve, digamos, de manera central, pero cuando hay algún tipo de edema pulmonar, como vimos, ¿se acuerdan el famoso signo de mariposa? Van a ver toda la radiografía de tórax de color más blanco. Entonces, esos caracteres o digamos esas características radiográficas son bastante importantes a nivel cardíaco porque eso nos puede indicar que estamos frente a algún tipo de falla cardíaca. Entonces, digamos que cardiopatía que presenta el paciente puede manifestarse de dos tipos de cortocircuitos, o también lo llaman en su teoría como shunts. Entonces, el paciente puede presentar una cardiopatía con un cortocircuito de izquierda a derecha o un shunt de izquierda a derecha, puede presentar un cortocircuito de derecha a izquierda o puede haber también la combinación de ambas. Ahora, para que ustedes puedan diferenciar, digamos, si es que es uno de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, hay algo importante y es el tema de la cianosis. Cuando es un paciente que tiene una cardiopatía con un cortocircuito de izquierda a derecha, no va a tener cianosis y va a haber un aumento del volumen pulmonar. Cuando tenemos un paciente que tiene una cardiopatía con un cortocircuito de derecha a izquierda, ahí sí va a presentar una cianosis y más adelante vamos a hablar por qué. Y en este caso, la silueta cardíaca se puede encontrar de manera normal o incrementada. Y bueno, existen también las mixtas, que en esta teoría o historia no las mencionan, pero sí está dentro de la clasificación, que como su nombre lo dice, son mixtas, es una combinación de ambas. Va a haber lo que es una cianosis, puede haber lo que es una silueta cardíaca normal o aumentada, ¿qué más? Y este cortocircuito puede ser tanto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
¿Ok? Ya, seguimos. Entonces, vamos a empezar con lo que son las cardiopatías congénitas de tipo acianóticas. Acá les hice un cuadro resumen más o menos para que se puedan guiar. Lo que vamos a ver en esta clase, la primera parte son las cardiopatías, las cuales vamos a dividirlas en dos. Una que son las cardiopatías acianóticas. Ay, pensé que estaba con el punto. Ya, ahora sí. Unas que son las cardiopatías acianóticas y otras que son las cardiopatías cianóticas. En el caso de las cardiopatías acianóticas van a tener un shunt de izquierda a derecha. En cambio, las cianóticas van a tener un shunt o un cortocircuito de derecha a izquierda. En el caso de cualquiera de las dos, tenemos que, una vez fijado, digamos, eso, tenemos que ver si es que el flujo pulmonar se encuentra de manera aumentado o se encuentra de manera normal. En el caso de que tengamos un shunt de izquierda a derecha con un flujo pulmonar aumentado, estamos frente a cardiopatías como lo que es la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y también lo que es el ductus arterioso persistente. En cambio, si tenemos lo que es una cardiopatía acianótica con un shunt de izquierda a derecha, con un flujo pulmonar normal, estamos frente a patologías como una estenosis pulmonar o una coartación de la aorta. Por el otro lado, en las cianóticas que tenemos un shunt de derecha a izquierda, tenemos que fijarnos de igual forma si es que el flujo pulmonar se encuentra aumentado o de manera normal. En el caso de que se encuentre un flujo pulmonar aumentado, tenemos lo que es la transposición de grandes vasos y lo que es el drenaje venoso pulmonar anómalo. Y bueno, por el otro lado, si es que tenemos un flujo pulmonar normal, tenemos a la famosa tetralogía de Fallot, a lo que es el Epstein y a lo que es la atricia tricuspidia. Entonces, como les dije, vamos a empezar hablando sobre las cardiopatías acianóticas que tienen un shunt de izquierda a derecha. Acá vamos a hablar únicamente de tres. Las que mencionan en su teoría son de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y lo que es el ductus arterioso persistente. Entonces, recuerden, cuando es un cortocircuito de izquierda a derecha, no va a haber cianosis y va a haber un aumento del volumen pulmonar. Este tipo de cardiopatías congénitas de izquierda a derecha o las acianóticas son las más frecuentes. Entonces, empezamos con la primera, con la comunicación interauricular. En el caso de la comunicación interauricular, aurículas, va a haber obviamente un defecto en lo que es el tabique interauricular. Va a haber un defecto. Y este defecto se puede clasificar en diferentes tipos. El tipo más común es el ostium secundum, que se va a ubicar en la fosa oval. Cuando hable, digamos, de algún tipo de comunicación interauricular, es que imagínense como si es que en ese, digamos, en ese tabique entre las aurículas hay como un hueco. Y ese hueco va a permitir el flujo de la sangre del lado izquierdo al derecho. Entonces, el tipo, digamos, más frecuente de CIA, en este caso, es el ostium secundum, que se va a encontrar justamente acá, en la fosa oval. Casi el 60% de los pacientes que presentan CIA van a ser de tipo ostium secundum. El segundo más frecuente es el tipo de ostium primum, que se va a encontrar acá, en la porción inferior del tabique próximo a las válvulas auriculoventriculares. Se va a encontrar esto en un 30% de los casos. Y por último, el no tan frecuente es el seno venoso, que se va a encontrar justamente acá, justamente debajo de la entrada de la vena cava superior. Si se encuentra acá lo que es vulgarmente llamándolo un huequito, es clásicamente del tipo seno venoso, que también va a estar asociado a lo que son los drenajes venosos anómalos. Entonces, recuerden esos tres tipos, el seno venoso, el ostium secundum, que es el más frecuente, y el ostium primum. Entonces, aquí quisiera, más que nada, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se pone? Para que se den una idea y que no se les haga tanta bola. Entonces, ya voy a buscar un corazoncito. Ya, imaginemos que es un corazón, ¿ya? Así, ya. Entonces, ¿qué pasa en la CIA? En la comunicación intraauricular. Auricular quiere decir que el problema va a estar en las aurículas. Acuérdense que la CIA es, digamos, una cardiopatía congénita que es acianótica y que va de izquierda a derecha. O sea, que el flujo sanguíneo va a ir de izquierda a derecha.
Entonces, ¿qué pasa en una comunicación interauricular? Es que va a haber un huequito, vulgarmente llamándolo, en esta parte. Entonces, si es que hay un huequito en esa parte entre las aurículas, la sangre que entre por acá, por la aurícula izquierda, va a pasar una porción hacia la aurícula derecha. Y digamos, este pase de sangre más la sangre que llega por acá, va a generar lo que es una congestión a este nivel, a nivel de la aurícula derecha. Por ende, si es que hay una congestión en la aurícula derecha, esta sangre pasa directamente al ventrículo derecho y va a generar más congestión en el ventrículo derecho. Se genera una congestión a ese nivel, lo que va a producir a la larga es que paso por paso y poco a poco esta aurícula derecha y este ventrículo derecho se vayan dilatando y se van a hacer más grandes. Entonces, esa es una característica radiográfica que les pueden preguntar. En una CIA lo que hay es una dilatación tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho. Y acá se acuerdan que, digamos, qué vaso salía, lo voy a poner con otro color para que lo puedan distinguir. Ay. Ya. Del ventrículo derecho, ¿qué vaso salía? Salía lo que eran las arterias pulmonares, porque llevaban la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Entonces, si hay una congestión a nivel de la aurícula derecha, una congestión a nivel del ventrículo derecho, por ende, esa sangre a dónde se va a ir, va a pasar por la arteria pulmonar. Entonces, con el tiempo y con el pasar, digamos, del tiempo, de los días o de la enfermedad como tal, esta pared, digamos, de las arterias pulmonares también se van a dilatar. Entonces, en esta patología, en la CIA, lo que vamos a ver es una dilatación de la aurícula derecha, una dilatación del ventrículo derecho y también una dilatación de la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, aquí lo van a ver clásicamente. Acá vemos lo que es una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax que se ve mucho más blanca. ¿Por qué? Porque había un aumento, digamos, en lo que son las venas o la vasculatura pulmonar. Los pulmones en el sistema respiratorio, cuando lo vimos, se veían de color más negrito. O sea, se veían mucho más, el parénquima pulmonar se veía más negro. En cambio, si se dan cuenta, ahí lo ven como que más blanco, más radiopaco. Igualmente, digamos, en esta radiografía lateral, ven la parte de acá atrás, está más blanca. Entonces, nos indica que hay un aumento en la vasculatura pulmonar. Otro punto importante que tienen que saber es el tema de que en una radiografía lateral, cuando ustedes ven que la pared anterior del corazón toca o choca con el esternón, nos indica que el corazón o hay una dilatación de lo que son las cavidades de las aurículas, ya sea derecha o izquierda a nivel cardíaco. Entonces, cuando ustedes ven que el corazón acá, en la parte anterior, no ven ese espacio normal que tiene que haber entre el esternón y la cavidad o el órgano, el corazón, nos indica que hay un crecimiento de las aurículas que se encuentran chocando netamente en esa parte. Otro punto importante es la estrellita que ven acá. Esto uno lo podría confundir lo que es con el botón aórtico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de anatomía que se encontraba acá también el botón aórtico? Pero no, el botón aórtico se encuentra más acá. Y lo que vemos acá es la dilatación justamente de la arteria pulmonar que vimos y les expliqué anteriormente, que se dilata a consecuencia de que viene una congestión a nivel ventricular. Entonces, esas son características radiológicas que ustedes van a poder distinguir en lo que es una CIA. Van a ver lo que es aumento de la vasculatura pulmonar, van a ver el parénquima pulmonar más blanco, radiopaco más blanco, van a ver lo que es la dilatación de la arteria pulmonar y van a ver lo que es el choque acá conjunto con el esternón de la parte de las aurículas del corazón. Entonces, en resumen, en una CIA, hallazgos radiológicos van a encontrar una prominencia de las arterias pulmonares por la dilatación, van a encontrar una prominencia de la vasculatura pulmonar, o sea, van a encontrar, digamos, todo el parénquima pulmonar que debería verse negrito o más oscuro, lo van a encontrar más blanco, más clarito, y obviamente va a haber un crecimiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta o todo clarito? Ninguna. Ya, genial. Entonces pasamos al siguiente, pasamos a lo que es la comunicación interventricular. Entonces, cuando hablamos de una comunicación interventricular, tiene que haber un defecto en el nivel del tabique interventricular. Y de igual forma lo vamos a poder dividir o clasificar según el lugar donde se encuentre ese huequito.
En primer lugar tenemos el membranoso, que es el más común, casi el 80%, que se va a encontrar cerca de la válvula aórtica, el de acá. Justo por acá, cerca de la válvula aórtica, se va a encontrar el membranoso, que es el más común. En segundo lugar tenemos lo que es el trabecular, que se va a encontrar a nivel del septo muscular y puede ser múltiples y se le conoce como queso suizo. En una radiografía más adelante les puse un ejemplo donde se le dice queso suizo porque van a simular varios huequitos chiquitos, chiquitos, chiquitos como de queso, pero y que muchas veces son tan chiquitos y tan juntos que lo van a confundir como si fuera uno solo. Pero cuando ustedes lo ven netamente y se acercan y lo pueden ver minuciosamente, se van a dar cuenta que son múltiples, múltiples huecos que van a simular lo que es un queso suizo. Otro punto, otra clasificación, es el infundibular o el subpulmonar, que se encuentra acá. ¿Dónde está? Acá. Acá abajito. Este se va a encontrar justo en el tracto de la salida del ventrículo derecho por debajo de lo que es la válvula pulmonar. Y bueno, por último, que es el menos común, que es del septo de la entrada, que se va a encontrar por detrás de la valva septal de la válvula tricúspide. Entonces, en una CIP, los hallazgos radiológicos va a haber que haber un aumento de la silueta cardíaca porque en este caso ya va a haber, digamos, un compromiso mayor porque va a venir desde el ventrículo, o sea, va a haber una dilatación de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Va a haber, obviamente, como pertenece a las cianóticas, va a haber un aumento de la vasculatura pulmonar y en este caso, digamos, en esta clase de pacientes tenemos que tener en cuenta algún concomitante o algo, digamos, una secuela o algo que le pueda producir también un edema pulmonar o un derrame pleural. Son muy, muy conocidos que en estos pacientes puedan tener una secuela o una complicación, mejor dicho, así se dice complicación, de un derrame pleural. Entonces, en un CIP, a diferencia de un CIA, digamos, el aumento cardíaco va a ser más grande porque va a comprometer ya ambos ventrículos y va a comprometer lo que es la aurícula izquierda. Y lo van a ver el corazón mucho más grande, que va a, digamos, a ocupar casi todo o toda la parte izquierda del corazón porque compromete a ambas cavidades del corazón. Y algo muy importante es que tenemos que tener en cuenta es que muchos pacientes que tienen CIP tenemos que buscarle algún tipo de asociación hacia otras patologías. Patologías como la tetralogía de Fallot, en primer lugar, lo que es la coartación aórtica, lo que es una estenosis pulmonar y por último lo que es el truncus arterioso. Entonces, cuando ustedes ven una radiografía de tórax, no solamente se queda en diagnóstico de CIP, porque acuérdense que un diagnóstico es una patología y el CIP no es una patología. Entonces siempre tenemos que asociarlos a algo, algún diagnóstico de una patología como tal para poder, digamos, tratarlo o poder sacar otros exámenes que nos puedan ayudar a hacer una diferenciación mayor. Entonces, ¿qué es lo que vemos en un CIP? Lo que se va a ver en un CIP primero van a ser las prominencias de los ilios, obviamente por el aumento de la vasculatura pulmonar. Va a haber lo que es una dilatación del cono de la arteria pulmonar también, porque va a afectar, digamos, al ventrículo derecho. Y acuérdense que lo que va al ventrículo derecho sale por las arterias pulmonares. Entonces, si sale por las arterias pulmonares, va a haber, obviamente, lo que es una congestión y una dilatación de lo que es la arteria pulmonar. Y acá también lo que se va a ver es la famosa cardiomegalia, ¿no? O sea, al corazón más agrandado porque 3 o hasta 4 cavidades, ya cuando tiene, digamos, la patología en un estadio más crónico, más avanzado, ya va a comprometer las 4 cavidades, por ende el corazón se va a ver literalmente muy, muy grande. Ahora, yo les comenté al inicio que en la parte, digamos, derecha observaban únicamente lo que era la aurícula derecha, pero ¿qué pasa cuando, digamos, en este caso, en esta radiografía, ustedes van a poder ver una orejuela en la parte de acá y más abajo ven como que otra sombra, si se dan cuenta? Ya, eso es lo que llamamos como dos sombras, se llama el doble contorno cardíaco. ¿Y eso qué nos indica? ¿Qué nos indica ese doble contorno cardíaco? Que tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda se encuentran aumentadas. Entonces, esta, digamos, de las dos aurículas del corazón. Ahora, en estas imágenes de aquí abajo vamos a ver lo que son unas imágenes en resonancia magnética que nos van a demostrar algún tipo de defecto en lo que es el septo interventricular, acá.
Ese es el septo interventricular. Y se acuerdan que yo les comenté que uno de los tipos también comunes era el tipo de queso suizo, donde digamos se juntaban diferentes huecos y simulaban o daban la impresión de ser uno solo. En este caso lo van a poder ver. Si se dan cuenta acá, ay, acá en la mitad, ven como una rayita chiquitita. No sé si logran ver. Le puedo meter zoom para que ya. Ven como entre las dos flechas, uno no puedo presionar, pero ahí hay como una línea diminuta, chiquísima, que no se puede distinguir, pero digamos que ahí no es como que uno completo, esos son como que dos huecos eh, que simulan ser uno solo, pero si se dan cuenta, están separados. Otro punto importante es acá. Acá también se puede ver, digamos, el tema del queso suizo, donde ven varios huecos diferentes. No se imaginan un hueco como que circular o ovalado, sino que van a ser huecos en general y lo van a ver en diferentes posiciones. Por ejemplo, acá, más abajo. Entonces, todos esos son, digamos, huecos o entradas independientes, pero que en la imagen van a simular ser como que una sola. Ok, entonces por último, ya para acabar con lo que son las acianóticas, tenemos lo que es el DAP. El DAP es el ductus arterioso persistente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una persistencia del conducto arterioso fetal. Lo importante en esta patología es que se acuerden de dos vasos importantes. Uno es el callado de la aorta o la aorta propiamente dicha, y dos es la arteria arterioso persistente. Va a haber la conexión del callado aórtico, de este callado aórtico que debería estar independientemente, con la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Entonces, normalmente esto no debería estar conectado para nada. Pero en un DAP va a haber una unión, una conexión entre esos dos vasos, entre el callado de la aorta y la arteria pulmonar. Y este tipo de DAP se puede clasificar en 5 tipos. El primero es el tipo cónico, que obviamente es como un cono, así como un triángulo, como un cono. El segundo tipo es el tipo de ventana, que va a ser cuando la comunicación es mucho más grande. El tercer tipo es el tipo tubular, que va a ser más recto, como lo ven en la imagen de acá, es más recto. Luego tenemos el complejo, que va a dar, digamos, simula un tipo aneurismático. Ven como al comienzo hay como que una coartación, luego como un bultito y luego otro chiquito coartación, ya, igualito. Esto va a ser el tipo complejo. Y por último tenemos el elongado, que ya va mucho más allá de la pared del vaso. Está más lejos. Entonces, esta clasificación se las puse en rojito porque es una fija para su examen parcial, sus pasitos, lo que fuese. Es una súper fija porque me vino a mí mi parcial. Y creo que su teoría, su doctor también les remarca que les va a venir en su parcial. Entonces, acuérdense la clasificación. Son 5. El tipo cónico, el tipo de ventana, el tipo tubular, el complejo y el elongado. Y el DAP, acuérdense que son dos vasos, el callado de la aorta y la arteria pulmonar. Acá vemos también lo que es una radiografía de tórax, se va a ver lo que es un desplazamiento chiquito de lo que es el bronquio principal en la parte de acá, pero no, esto no es lo principal. Lo principal es que ustedes van a ver una dilatación de la aurícula izquierda, que va a haber una prominencia en lo que es el tronco de la arteria pulmonar y también del arco aórtico. En una radiografía de tórax ustedes ven literalmente lo mismo en todas. Yo estoy muy segura que ustedes ven esa radiografía y no van a pensar que es un DAP. Por eso es la importancia de la resonancia y la tomografía. En este caso, en esta imagen, este es el callado de la aorta descendente, y esta es la arteria pulmonar. Ven que acá hay como un cachito que se une entre una y la otra, ya, eso es lo que llamamos el DAP, el ductus arterioso persistente. De igual forma acá tenemos lo que es el callado de la aorta descendente, y acá en una tomografía sagital vemos la arteria pulmonar, cómo se une al callado de la aorta. Entonces, cuando vemos la unión del callado de la aorta con la arteria pulmonar, vamos de frente a que es un DAP. Bien, entonces con esas 3 patologías, tanto la comunicación interauricular como la comunicación interventricular, como el ductus arterioso persistente, es, digamos, clasificado a partir de las acianóticas. Ahora vamos a pasar a hablar de las cianóticas. Otra vez para que recuerden el cuadrito, ahora vamos a hablar de las cianóticas. Las cianóticas va a haber un shunt, un cortocircuito, como ustedes quieran llamarlo, pero va a ser de derecha a izquierda.
Y acá vamos a hablar principalmente y únicamente de dos patologías. Una que es la de flujo pulmonar aumentado, que va a ser lo que son las transposiciones de vasos, de los grandes vasos. Y en segundo punto tenemos lo que es la tetralogía de Fallot. Entonces, en un cortocircuito de derecha a izquierda, lo que va a haber y lo que va a primar es la cianosis. ¿Por qué va a haber una cianosis? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber una cianosis? Lo que pasa es que cuando hay, digamos, un cortocircuito de derecha a izquierda, acuérdense que el corazón derecho, por así decirlo, es toda la sangre desoxigenada que va a pasar por la arteria pulmonar y se va a ir hacia la izquierda del corazón y se va a ir a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando la sangre de la derecha pasa hacia la izquierda sin haber pasado todo ese filtro, digamos, pulmonar de oxigenación? La sangre oxigenada se va a mezclar con la sangre desoxigenada. Van a ser, digamos, una mezcolanza asquerosa, cochina y sucia de sangre, y va a ser una sangre pobremente oxigenada. Y esa sangre pobremente oxigenada se va a ir directamente a todo el cuerpo, no va a llegar sangre oxigenada, digamos, a los órganos, el cuerpo lo va a traducir como mucosas moradas, la cianosis periférica y todas esas cosas traducidas físicamente al paciente, y van a notar lo que es una cianosis. Es por eso que en un cortocircuito de derecha a izquierda va a haber lo que clásicamente se conoce como una cianosis. En este punto, la silueta cardíaca puede ser normal o aumentada, y la disminución del volumen pulmonar también se va a dar a conocer en lo que es el circuito de derecha a izquierda. Entonces, hablamos de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot va a ser una condición congénita cianótica más común. Es la condición, la patología congénita más común. Y aquí es importante que recuerden estas 4 características. Por algo se llama tetralogía de Fallot. Son 4 características importantes. La primera, va a haber una estenosis pulmonar infundibular. La segunda es que va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Acuérdense que la sangre va a pasar del derecho al izquierdo. Entonces, el ventrículo derecho va a estar hipertrófico, va a estar grande. Esa, digamos, esa distancia no es lo usual. Entonces, en una tetralogía de Fallot va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Otro punto, va a haber un defecto del septo interventricular. Acá, entre los ventrículos, va a haber un defecto. Y por último, tenemos el cabalgamiento de la aorta sobre el septo interventricular. Interventricular. Si se dan cuenta, la aorta se pasa hasta acá y entra, se mete como Pedro en su casa hasta allá, y obviamente va a llegar justo a la comunicación donde hay un hueco, y ese hueco es donde está, digamos, habiendo una mezcolanza de la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada, y justamente esa mezcolanza y esa mixtura de sangre que es pobremente rica en oxígeno se va a ir por la aorta, y es lo que va a ocasionar lo que es la cianosis. Entonces, otra característica importante es el cabalgamiento de la aorta sobre el septo interventricular. Ok. Entonces, en hallazgos radiológicos, acá sí grábenselo, porque también es otra pregunta clásica de examen, es que en una tetralogía de Fallot, el hallazgo radiológico clave es el corazón en bota, o el zapato suego, que también lo llaman. Otro punto importante es la hipertrofia del ventrículo derecho, como les comenté, y un levantamiento del ápex. Y por último, lo que es la concavidad de la arteria pulmonar. Entonces, en la siguiente imagen creo que sí les puse... sí. Entonces, este es el famoso zapato sueco. Cuando ustedes le digan tetralogía de Fallot, al toque, pum, su cerebro zapato sueco, de frente. ¿Cómo lo van a sacar? Si se dan cuenta, el zapato sueco es como que más alzado. Entonces, el ápex del corazón se va a encontrar de manera alzada. ¿Por qué? Porque el ventrículo va a estar hipertrofiado. Entonces, va a dar como que la idea de que el corazón se va a alzar. Usualmente el corazón, como si lo ven o lo comparan a una radiografía normal, van a ver que el ápex es mucho más abajo, como que más por acá, algo así. Ay, qué horrible dibujo ya. Pero en el caso de la tetralogía de Fallot, el corazón va a ser, el ápex cardíaco va a estar aumentado, y va a haber una hipertrofia del ventrículo derecho. Acuérdense, tetralogía de Fallot, zapato sueco. Acá tenemos lo que es otro hallazgo radiológico, igualmente la tetralogía de Fallot. Van a ver lo que es el ápex. Ay, sí, sí. Y ahora sí.
Van a ver lo que es el ápex aumentado como que más para arribita, más gordo. Va a ver lo que es también la disminución de la vascularización pulmonar. ¿Se acuerdan que en el anterior, cuando había un aumento de la vasculatura pulmonar, veían todo esto como que más blanco, más pálido, más radiopaco? Ya, en el caso de la tetralogía de Fallot, como es una cianótica, el campo pulmonar, digamos la vasculatura pulmonar se va a encontrar disminuida. Y es por eso que vamos a ver el pulmón bastante negro en las partes, digamos, del parénquima pulmonar. Y no se olviden también de la concavidad de la arteria pulmonar, ¿no? Acá, ¿se acuerdan que en el anterior la arteria pulmonar era como que más como un cachito porque estaba dilatada? Ya en el caso de acá va a estar como que más hundida, más en curva. En el anterior, mira acá. Acá se ve clarito cómo la concavidad de la arteria pulmonar se ve así. Bien, esos son los hallazgos radiológicos de la tetralogía de Fallot. Acuérdense, el zapato suizo, sueco, no sé cómo lo... Zapato sueco es la característica clave de la tetralogía de Fallot, el ápex en punta, lo que es la concavidad de la arteria pulmonar y la disminución de lo que es la vasculatura pulmonar, viendo lo que es el pulmón negro, ¿no? El pulmón bastante negro. Ahora tenemos lo que es la transposición de los grandes vasos. Esta presentación se va a ver clásicamente en pacientes, en bebitos recién nacidos, como una cianosis que lo van a presentar en las primeras 24 horas. Y lo que van a ver acá es una inversión de la relación anatómica de los grandes vasos, del corazón y también de los ventrículos. Entonces, ¿qué pasa? En un corazón normal, acá tenemos lo que es la aurícula derecho, por rato se para. Ya, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, del ventrículo derecho sale lo que es la arteria pulmonar, tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y lo que es la aorta y el callado de la aorta. ¿Qué pasa en una transposición de grandes vasos? La aorta, que usualmente acaba en la parte izquierda, la aorta va a descender o va a desembocar en lo que es el ventrículo derecho. Por lo contrario, la arteria pulmonar que desembocaba en el ventrículo derecho va a desembocar en el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando vemos justamente, digamos, esa transposición de grandes vasos, vamos a identificarlo con estas dos grandes relaciones anatómicas, tanto de la aorta como de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver lo que es una aurícula derecha más convexa, una aurícula izquierda también vamos a verla más alargada. Y acá otro signo clásico de la transposición de grandes vasos es lo que conocemos como el huevo en la cuerda. Un nombre súper raro que le ponen a los signos, pero cuando ustedes vean o estén frente a una transposición de grandes vasos, lo tienen que relacionar con huevo en la cuerda. Se dice que la cuerda sería como el mediastino que está mucho más pequeño, disminuido de tamaño, y el huevo daría la impresión de lo que es la cardiomegalia. Entonces, el huevo en la cuerda es por transposición de grandes vasos. Esa es también otra pregunta fija, se los puse en rojito, enmarcado en rojito para que lo recuerden, que es un signo radiográfico de lo que conocemos como transposición de grandes vasos. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Hasta ahí hemos acabado lo que son las cardiopatías congénitas, tanto acianóticas como las cianóticas. Y ahorita ya creo que son 2, 3 tiempos más y acabamos. Es súper chiquito. ¿Alguna duda? Ninguna. Genial. Entonces vamos a pasar ya a lo último, que son las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares lo vamos a dividir en dos. Primero, lo que son las anormalidades del arco aórtico y en segundo punto, lo que son las a nivel pulmonar. Entonces, cuando hablemos de anormalidades del arco aórtico, tenemos que fijarnos en dos. Una que puede ser de doble arco aórtico, que como su nombre lo dice, son el arco aórtico, la aorta se divide literalmente en dos, en una aorta derecha y en una aorta izquierda. Ambas van a envolver a lo que es la tráquea y el esófago. Acá en esta tomografía lo van a poder ver, acá es una aorta derecha y una aorta izquierda. Y en el centro está la tráquea y el esófago. Entonces, ese doblamiento, ese doble arco aórtico, lo van a ver clásicamente en una radiografía de tórax. En una radiografía, que hablo, en una tomografía y hasta una resonancia, ¿no? Pero como una tomografía está suficiente y más que satisfecho el paciente para que lo puedan diagnosticar.
Por otro lado, tenemos lo que es la coartación de la aorta. ¿Y qué va a ser la coartación de la aorta? Va a ser la disminución de la luz a nivel de la aorta. Se supone que la aorta es un vaso bastante grande, de un calibre bastante amplio. Y si se dan cuenta, en la parte específicamente de la aorta descendente, generalmente se da en la aorta descendente, va a haber lo que es una coartación, como que va a sacar su cinturita en la aorta. Dijo, acá nadie es gorda, acá todos somos flacas, y saca su coartación y se chupa. Y esa coartación es lo que se denomina coartación exactamente de la aorta. Entonces, acá lo importante es que esta coartación de la aorta puede estar asociado a 3 patologías, y eso también es otra fija, si es que lo pueden, lo apuntan. Es otra fija que es, la coartación de la aorta va a estar asociada a lo que es la válvula aórtica bicúspida, que está casi relacionada a un 70-75%. En segundo lugar, relacionada va a estar a lo que es 5-10%, y el último va a estar relacionado a lo que es el síndrome de Turner. Entonces, estas 3 patologías van a estar asociadas muy fuertemente cuando veamos una coartación de la aorta. Entonces, para recalcar y para que se lo queden grabaditos. Coartación de la aorta, cuando veamos una coartación de la aorta en una resonancia magnética, tenemos que pensar en 3 cosas. Válvula aórtica bicúspide en un 70-75%, lo que es un aneurisma cerebral en un 5-10%, y por último pensar en un síndrome de Turner. Acá igualmente en esa resonancia se puede ver acá, como una chupadita acá de la aorta, ya, ahí se ve, y es una coartación de la aorta. Y bueno, por otro lado tenemos ya finalmente lo que son las anormalidades de la pulmonar, que se van a dividir en 2. En primer lugar tenemos lo que es la agénesis pulmonar, que es la ausencia unilateral de la arteria pulmonar. Es unilateral, no es bilateral, porque si no estaríamos muertos. Tiene que ser una ausencia unilateral de la arteria pulmonar. Asimismo, te va a ver lo que es una ausencia del parénquima pulmonar disminuido a este nivel. Si se dan cuenta, está todo blanco, va a estar radiopaco. Va a haber una ausencia del parénquima pulmonar. Y por el lado contrario, va a haber una hiperinflación y una herniación compensatoria contralateral. En esta imagen, ¿se acuerdan que hablamos de los arcos costales que veíamos normalmente? Si se dan cuenta, en la parte contralateral de la lesión, de toda esta parte, digamos, radiopaca, van a ver que la distancia entre arco y arco es mucho mayor, a diferencia de la de acá. Entonces, eso nos indica que hay una hiperinflación y una herniación compensatoria contralateral. Acuérdense, estos 3 datos o estos 3 signos radiográficos también son pregunta de examen. Es muy clásico que lo pregunten. Acuérdense, ausencia unilateral, la ausencia del parénquima pulmonar disminuido, y por el lado contrario vemos lo que es una herniación o una hiperinflación compensatoria, donde van a ver entre espacio y espacio más grandecitos. Y bueno, por último tenemos lo que es el retorno venoso anómalo parcial o síndrome de la cintarra. Esta va a ser una anomalía congénita del desarrollo pulmonar, y va a ser bastante infrecuente, ¿ya? No es tan común, tiene algunas variantes, pero no es tan frecuente. Pero lo importante acá en este tipo de patologías del retorno venoso anómalo parcial es el famoso signo de la espada torcida árabe. Entonces, ¿qué es, digamos, lo que va a representar este signo de la espada torcida árabe? Es el conjunto de las venas pulmonares. Esto que ven acá a un costadito de lo que es la aurícula derecha, simboliza lo que son el conjunto de venas pulmonares que van a drenar a uno o más lóbulos a nivel pulmonar. Entonces, digamos que este conglomerado de venas pulmonares le va a dar el signo característico del signo de espada torcida árabe. Entonces, acuérdense, eso también es otro signo. Esos signos que tienen nombres raros de huevo y zapato y espadas, esos signos siempre preguntan en examen. Siempre preguntan. Entonces, memorícenselos, acuérdenselos, grábense más o menos la imagen, cómo se da, y sobre todo el contexto en el cual se van a dar. Algo que me olvide. No. Entonces, creo que con eso ya acabamos la asesoría del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Si no, para ya empezar con el pasito. Está súper fácil. ¿Alguna duda, chicos? Descartar. Les quería mostrar esto, miren. Aprovechando que estamos acá. Encontré esta página. Ay, en su pasito. Ya, miren. Esta es una página donde ponen esos signos, esas
cosas, como que me amigos, para que más o menos ustedes repasen también, les ponen como que el signo radiográfico y las patologías. Eh, este es, por ejemplo, el signo de la bota, que era clásicamente la tetralogía de Fallot. Este es el signo de anomalía de la enfermedad del Epstein-Barr, que no lo ponen en su teoría, pero también es un signo muy característico en forma de, digamos, en forma de caja, donde ven el corazón gigante. Este es el famoso signo del huevo, acuérdense que es la transposición de grandes vasos. Este es el signo de la espada torcida, que era en un retorno venoso pulmonar parcial, porque el total, digamos, el retorno venoso total se veía en ese signo del muñeco de nieve, pero no se los ponen en su teoría, así que no se compliquen ni solamente con este. Y bueno, este es la acortación de la aorta, que es el famoso 3, que también lo van a poder ver, que creo que lo hablamos la semana pasada, y si no, pues acá tienen otro signo que también les pueden poner en su examen. Entonces, estos signos que tienen como que nombres raritos, así de imágenes y cosas así, apréndanselos porque sí o sí preguntan. Es pregunta fija, clásica, súper subrayada de sus exámenes de radiografía o de diagnóstico por imagen 1. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda, consulta? Si no, para ya pasarles el pasito. Voy a pasar el pasito. Yeah. Me avisan si lo pueden ver por el Microsoft Teams. Mandé en el chat para que lo puedan ver. Si no, se los envío como siempre por WhatsApp. Me confirman, chicos. Sí se ve, Kelly. Si lo pueden ver, ¿alguien me puede confirmar por fin? Para ya contarles el tiempo. Sí, sí se ve. Sí. Yo no lo veo. No, ya los que no pueden verlo me hablan por WhatsApp para pasárselos por ahí. Tienen hasta las 10:39 para poder dar su pasito. Los que no, o lo mando por el grupo ya, chicos. Si es que no, lo abren ahí. Ahí se los he mandado, tienen hasta las 10:39. Está fácil.
Los que faltan, chicos, creo que faltan 2 nomás. Para que vayan mandando. Ya, chicos, vamos a mandando las respuestas. Creo que falta una persona nomás para que lo envíe. Ya. Entonces vamos a ir resolviendo el pasito. Paciente de 91 días de nacido con una ecocardiografía donde indican un flujo entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. ¿Qué podría corresponder? Acuérdense que yo les comenté que justamente en una de las patologías que abarcaban estas dos vasos, tanto la arteria aorta como la arteria pulmonar, hasta les puse los tipos, que eran 5 tipos que tienen que memorizárselos, era cuando hablábamos de una persistencia del ducto arterioso o un DAP. Entonces, 9 personas, muy bien. Tetralogía de Fallot no podría ser, porque también vendríamos a ver lo que es una hipertrofia del ventrículo derecho. Y está más enfocado, digamos, a la parte del corazón como tal, y no tanto de las arterias. Y bueno, la comunicación interauricular tampoco, porque en ningún momento mencionamos lo que son las arterias aorta y la pulmonar para esta patología. Bueno, para este sí. En segundo, ¿cuál de las siguientes presentaciones no corresponde a la clasificación de un ductus arterioso persistente? Justamente el anterior. Eran 5. El cónico, la ventana también, el elongado, la piramidal no existe la piramidal. Eran 5. Acuérdense que estaban en su PPT, acá les puse los 5 tipos que tienen que memorizárselos acá. El cónico, el que era en formita de cono, el de la ventana, que era más grande, el tubular, que era recto, el complejo, que era tipo de un aneurisma, un tipo aneurismático, y el elongado, que iba más allá de la pared del vaso propiamente dicha. Entonces, la piramidal no existe. Los demás sí, memorícenselos. 3. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a la tetralogía de Fallot? Un cabalgamiento de la aorta sobre el septo interventricular es correcto. Acuérdense, acá hay 2 claves, la aorta y el septo interventricular. El defecto del septo interventricular también, porque era justamente en este punto donde, digamos, permitía el paso de la sangre desde el lado hacia el otro. La estenosis pulmonar infundibular también es otra característica. Yo les puse un cuadritos acá. Estos 4 tienen que memorizárselos, aprendérselos como sea, porque sí o sí les va a venir esas 4 características. Y la hipertrofia ventricular izquierda es falsa. ¿Por qué? Porque es un shunt de derecha a izquierda. Entonces, lo que tiene que estar hipertrofiado es el ventrículo derecho. ¿Ok? Va a haber una hipertrofia ventricular derecha. Eso es lo que está incorrecto. ¿Por qué? Perdón, es una hipertrofia ventricular izquierda. No va a ser correcta porque lo correcto es que sea una hipertrofia ventricular derecha. 4. Relacione el signo radiográfico clásico y la patología a la cual pertenece. El zapato sueco, les dije, característicamente es de la tetralogía de Fallot. El huevo en la cuerda no es el síndrome de la cimarrata. La cimarrata, acuérdense que es del signo de la espada torcida árabe. Acá les puse, justo al final. Eran como que sinónimos. Tanto el retorno venoso anómalo parcial como también se puede llamar el síndrome de la cimtarra, perdón. Que ambos están, digamos, relacionados con lo que es el signo de la espada torcida. Entonces, este está lejos. El zapato sueco con transposición de grandes vasos es incorrecta porque la transposición de grandes vasos es el famoso huevo gigante o huevo en la cuerda. Entonces, el clásico, acuérdense, zapato sueco junto con tetralogía de Fallot. Es el clásico. Por último, la agenesis pulmonar se caracteriza por una ausencia unilateral de la aorta. Eso es falso. Acuérdense, agenesia pulmonar. Acá no tiene nada que ver la aorta.
Parénquima pulmonar aumentado. No, en el caso de una génesis pulmonar se encontraba disminuido. Acuérdense que se veía el pulmón casi negro. Una ausencia bilateral de la arteria pulmonar. No, porque acuérdense que siempre es unilateral, no existe bilateral. Hay una hiperinflación y herniación compensatoria contralateral, esa es la correcta. En una agénesis pulmonar, acuérdense este signo característico, bla, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, 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 ¿dónde está? ¿Qué? Esto. Uy, ¿dónde está? Aquí está. Este es el signo característico, una ausencia unilateral de la arteria pulmonar. Acuérdense, agenesia pulmonar tiene que ver con la pulmonar. Vemos el parénquima mucho más radioopaco, obviamente por un parénquima pulmonar disminuido, y el lado contrario a ver una hiperinflación, herniación compensatoria de los espacios intercostales. Entonces, chicos, ese sería su pasito. Felicidades a los que sacaron 16, 20, 12, 8, 0, no importa. La cosa es que acá estén para aprender. Cualquier duda que tengan, como siempre les digo, me pueden escribir al WhatsApp. En la medida que pueda, les contestaré. Y nada, chicos, espero que tengan un bonito inicio de semana. Bueno, estamos sábado. Bueno, estudien. Estamos hasta la otra asesoría. Y gracias por venir hoy día. Gracias, Kelly. Gracias, Kelly.